Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado anteriormente. Hicimos la prueba del ingreso del usuario, funcionó correctamente, hace la búsqueda para ver si no existe el ID. Si existe, nos manda un mensaje utilizando el método getUsuario. Ese mismo método pues, nos va a servir ahora para poder hacer una búsqueda. Vamos a programar en este momento el de consultar. Este de consultar es importante tenerlo porque es el que nos va a servir, número uno, para buscar la información y cargarla en los cuadros de texto y para poder utilizar después tanto el botón modificar como el botón eliminar. Para eso nos va a servir. Pero ahora tenemos que hacer funcionar nuestra tabla prácticamente. Entonces, vamos a crear un método nuevo. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregar esto acá. Método a llenar la tabla. Vamos a colocar aquí al método. Primero voy a declarar el objeto o la variable para el objeto de la tabla. Private default table model. Y vamos a colocar una variable mi tabla. Vamos a colocarle solo tabla. Colocarle así. Nombre sencillo. Aquí me está marcando un error. Debo importar en este caso la librería necesaria para aplicar el default table model y listo. Entonces vamos a colocar ahora aquí private void llenar tabla. Entonces acá necesito definir algunos aspectos importantes. Número uno, necesito venir y crear los encabezados del elemento tabla, no del objeto tabla. Entonces aquí string títulos. Este va a ser un arreglo prácticamente, solo que de una vez le voy a enviar la información. Solo que aquí no son corchetes, sino que son llaves. Le vamos a mandar el ID. Le voy a mandar el nombre, apellido y el perfil. Esto le voy a mandar. Muy bien. Entonces ese primer string o este primer arreglo nos va a servir para los títulos. Entonces aquí voy a colocar el nombre de la variable tabla igual new en este caso default. Por aquí default table model y mando aquí nulo y después le mando los títulos. Muy bien. Entonces aquí voy a aclarar otra variable tipo string, pero esta va a ser para un arreglo. Y este va a tener los registros que vamos a almacenar o que vamos a obtener de la clase usuarios a través de la información que obtengamos, ¿verdad? Con las consultas respectivas. Entonces vamos a colocar en registros igual new string y le voy a decir prácticamente cuántas columnas necesito. Si ustedes se dieron cuenta, necesito la de ID, nombre, apellido y perfil, entonces necesito 4. Entonces necesito 4 espacios acá. Vamos a colocar ahora datos. Vamos a colocar aquí, vamos a usar, bueno, aquí tenemos que conectarnos prácticamente la clase que tiene los métodos. En este caso es conectar. Colocarle conectar, new, conectar. Me conectar la clase y esto me va a servir para enviarle, para obtener en este caso la información, pero para eso necesito un método, ¿verdad? Que me llene un results. Entonces, vamos a venir y vamos a tener que crear un método nuevo en la clase
conectar, uno de tipo resultSet. Entonces acá me voy a la clase conectar y vamos a agregar otro método para obtener la información de los usuarios en la base de datos. Voy a colocar aquí public y voy a colocar el método resultSet get usuarios. Entonces lo voy a hacer. Entonces, voy a venir y voy a crear un string, un SQL, aquí está la consulta y esta es bien sencilla. Select asterisco from usuario. Bueno, ¿qué le estoy diciendo? Que envíe la consulta a la base de datos y que me devuelva todos los campos de la tabla usuario. El asterisco eso representa todos los campos. Ahora, preparo el statement, st igual la variable conexión, create statement. Pero aquí como es un select, necesito el resultSet. Entonces, resultSet, un rs igual st, aquí la voy a enviar. Voy a enviar la consulta para que se llene el resultSet, execute query. Le mando la consulta. Entonces, lo que estoy haciendo es que el statement prepara a la base de datos para recibir la consulta y se lo mando siempre por el objeto statement. Pero aquí resultSet obtiene la información de vuelta de la base de datos. Solo que aquí me está pidiendo que agregue en este caso un try catch. Voy a cortar esto de aquí porque me lo dejó fuera. Ahí estamos. Y vamos a ver. Me dejó fuera también a este. Vamos a ver qué me está pidiendo. Voy a cortarlo de aquí. Y lo vamos a pegar aquí. Listo. Entonces aquí, return un resultSet, el objeto resultSet. De lo contrario, si no lo encuentra, un return null. Y allá quitamos los errores que aparecían ahí en función que no había un return. Entonces, ¿qué te va a hacer esto? Mando la consulta. Si me encuentran ahí prácticamente, pues, no hay ningún where, no hay ninguna condición, simplemente le dice que le devuelva toda la información de la tabla de usuarios y esa información va a estar en el resultSet. Entonces voy a tener un objeto tipo resultSet. Entonces acá regreso a usuarios y sigo con el llenado de la tabla. Conectar, me conecto a la clase prácticamente y utilizo los métodos, ¿verdad? Y en este caso, como necesito toda la información, pues voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí ya me conecté a la clase conectar, valga la redundancia, y digo lo siguiente. resultSet rs es igual a prácticamente conectar punto get usuarios. Y ahí obtengo la información del método. ¿Qué tiene el método? Todos los usuarios. Aquí me va a decir que importe. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, me dice que cree la clase resultSet. Vamos a verificar esto. Vamos a tener que revisar. Voy a tener que importar el objeto porque no tengo importado el resultSet como tal. Entonces voy a crear aquí un import a Java. Bueno, aquí sería un import prácticamente java.sql.resultSet. Y esto lo tengo que hacer para que me reconozca el objeto de tipo resultSet que estoy programando. Entonces ahora ya lo reconoce. Muy bien. Entonces acá, como ya tengo esto listo, lo que tengo que hacer es venir y llenar la tabla. Entonces voy a colocar aquí un while y le voy a decir rs.next
mientras que hayan elementos dentro del result set. Entonces voy a venir yo y voy a empezar a llenar los registros de la tabla. Entonces voy a colocar ahí registros, ¿verdad? Que es el nombre de mi arreglo. En la posición 0, esto sería para la columna 1, es igual a rs.getString. Y aquí le voy a solicitar que me lo llene con el ID usuario. Hago lo mismo para el otro. Aquí, por ejemplo, me está marcando un pequeño error. Vamos a revisar. Me está marcando un pequeño error ahí en el next. Vamos a revisar esto. Sí. Necesitamos un try catch aquí. Vamos a agregarle un bloque try catch. Porque así nos deja de marcar el error. Si se dan cuenta, con ese bloque try catch cerré todo. Y automáticamente se fueron los errores. Entonces aquí vamos a hacer una copia. Aquí va a ser la posición 1, 2 y 3. Entonces 0 es para el ID. El otro es el de nombres. Este es el de apellidos. Este otro tendría que ser el ID perfil. Pero este ID perfil me va a mostrar un número. Entonces aquí hay un problema. Entonces lo que voy a hacer es que para que no me muestre el número ahí en la tabla, tengo que crear otro método. Método para agregar el perfil, pero este va a ser de cierta manera de forma escrita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo lo dejara así, lo que va a pasar es que me va a agregar en el lugar del perfil del usuario, me va a agregar un 1, un 2, y realmente no me interesa que me mande un 1 o un 2, necesito que me escriba el nombre. Y para eso vamos a necesitar un método nuevo que le vamos a llamar perfil. Y le vamos a colocar aquí un string ID. Vamos a colocarle string ID perfil para no confundirnos. Y vamos a usar un case. Case, por ejemplo, 0. Que nos devuelva. Seleccione un perfil. Aquí está el primero. Vamos a copiar esto. Si es un case 1, pues que me devuelva docente. Vamos a revisar antes que nada el orden, el real de los elementos del model. Selecciona un perfil, después está docente, estudiante y administrador. Ese es el orden que tenemos ahí. Entonces acá, en la posición 2, que me devuelva estudiante. Y acá, que me devuelva administrador. Si en este caso es la opción 3. Y por último, que me devuelva aquí un default. Return no es una selección válida. Entonces aquí me falta todavía falta el switch. Y coloqué los case, se me olvidó el switch. Por eso me está marcando error. Ahí está.
A ver. Switch ID perfil. Ahí estamos. Ahí sí ya estamos bien. Entonces lo que va a pasar aquí es que le voy a mandar el ID perfil. Si es un 0, me va a marcar selección de perfil. Si es un 1, docente. Si es un 2, estudiante. Si es un 3, administrador. De lo contrario, no es una selección válida. Entonces ese lo puedo utilizar aquí. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Pues simplemente venir y colocar el nombre de, en este caso, de mi método. Perfil. Aquí. Y todo esto queda adentro, que es el parámetro que le voy a estar enviando. Y ahí está. Entonces lo que va a pasar es que le estoy mandando el ID perfil. Y me va a devolver y va a escribir en la tabla si es docente, administrador, si es estudiante. Muy bien, ahora agregamos a la variable mi tabla. Bueno, aquí es tabla.addRow. Le voy a agregar en este caso lo que tiene registros. Entonces, aquí por ejemplo, después del while, debo colocar el nombre de la tabla. Vamos a verificar qué nombre le colocamos. Este tiene como nombre. Le coloqué tabla también. Lo voy a colocar mejor TBL tabla para diferenciarlo. Entonces acá, TBL tabla. Se va a llenar, set model. Se va a llenar con lo que tiene la variable tabla. Y tabla tiene el contenido de los registros. Muy bien. Entonces aquí conectar, punto, cerrar conexión. Cerramos la conexión, pues estoy conectándome a través del get usuarios. Y ahí tendríamos prácticamente el método llenar tabla, solo que todavía no lo hemos utilizado. Donde deberíamos, en este caso, asignar la opción de llenar tabla. Eso es una cuestión que debemos ver. Por ejemplo, cuando creamos el nuevo usuario, pues ahí deberíamos venir y llenar la tabla. Entonces voy a venir acá. Aquí tengo el de nuevo. Entonces aquí, llenar tabla. Que se actualice automáticamente. Otro elemento importante, aquí sobre el formulario, un evento. Vamos a colocarle aquí internal frame, aquí en el opening, la opción del opening. Vamos a agregar también lo de llenar tablas, lo que se me perdió. Aquí está. Aquí vamos a también utilizar llenar tabla. ¿Por qué lo vamos a usar aquí? Pues cuando cargue el formulario, pues que me muestre la información de la base de datos. Vamos a ver qué otro elemento tenemos programado. Pues ahorita, por ejemplo, solo sería al abrirlo y al modificar, al agregar un nuevo usuario. Cuando vaya agregando los otros elementos, lo voy a ir incorporando ahí. Vamos a hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar con el usuario José, su clave. Le damos a insertar. Entonces acá, si se dan cuenta, abrí el formulario. Como a la hora de abrirlo, por el evento open, lo que va a pasar es que me va a cargar la lista de usuarios. Y aquí está lo que les decía, ID, nombre, apellido. Y aquí donde dice perfil, lo que pasó fue que como utilicé un método para hacer la conversión, es que ya me muestra el verdadero perfil, estudiante, docente. Si no hubiera hecho o no hubiera utilizado ese método, me hubiera aparecido el 0, 1 o el 1, 2, 3, por ejemplo, a la hora de cargar la lista de usuarios. Entonces también, cuando yo agrego un nuevo usuario, me debe actualizar, en este caso, la lista. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar otro usuario nuevo, vamos a colocar ahí, vamos a colocarle que este es docente, vamos a colocar el nombre Pedro Hernández, vamos a colocar la clave, vamos a colocarle un 2, 3, 4 de clave, la confirmación igual, le damos nuevo, usuario ingresado correctamente, actualiza si se dan cuenta, Pedro Hernández
y este es docente. Entonces, ahí estamos bien hasta el momento. Ya nos funciona correctamente la parte del método de la tabla. Se llena, agregamos nuevos métodos a nuestra clase conectar, que es el método resultSet, que me devuelve toda la información de la tabla de usuarios. Y ahorita, pues prácticamente tenemos que utilizar uno nuevo, o vamos a reutilizar en este caso el de getUsuario para hacer una búsqueda. Nos vamos a ir al formulario usuarios y vamos a programar ahora consultar. Resulta que este botón consultar como tal va a ser una búsqueda en función del cuadro de texto ID. Entonces, para eso tenemos que hacer la validación y verificar si, número 1, ingresó los datos. Entonces, voy a buscar acá, voy a copiar el de nuevo usuario, voy a copiar esa validación, voy a copiar esto de conectar también para que me haga la búsqueda. Vamos a copiarlo hasta acá. Esto me va a ahorrar un poquito de tiempo a la hora de estar programando. Entonces, voy a pegarlo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, le voy a decir, si el TXTID está en blanco, entonces debe ingresar el ID de usuario, que me diga eso. Ahí estamos bien. Me conecto a la clase conectar, después a la clase de usuario y le mando lo que tiene el TXTID. ¿Y por qué necesito que lo busque? Por medio del método getUsuario, para ver si existe. Entonces, por ejemplo acá, si viniera y fuera igual, ahora aquí lo voy a cambiar esto, ya no va a ser diferente de nulo. Si me dice que es igual, pues entonces le debo decir que el usuario no existe, ¿verdad? Si me devuelve nulo, pues que me diga que el usuario no existe, porque lo que estoy haciendo es una búsqueda. Que me limpie el cuadro de texto, le dé el enfoque, cierra la conexión. Ahí vamos bien. Pero de lo contrario, pues que haga algo bien sencillo. Recuerden ustedes que este método getUsuario, si encuentra al usuario como tal, llena automáticamente la clase de usuario. Entonces yo ya tengo la información ahí. Entonces simplemente voy a hacer esto. txt nombres.setText y le voy a mandar lo que tiene la clase usuario.getNombres. Esto lo tengo que mandar. El ID ya no lo tengo que agregar porque es el que ingresamos. txt apellidos punto setText usuario punto get apellidos. txt clave, por ejemplo, punto setText y le voy a mandar usuario punto get clave. Y ya le mando la clave. El txt confirmación punto setText también le voy a mandar usuario punto get clave. Le debo mandar la misma porque de hecho tienen que ser la misma clave en ambos campos. Y por último el cmv perfil punto set selected index, que le voy a mandar lo que tiene usuario punto get perfil. Get perfil tiene almacenado la posición del índice. Entonces con eso yo ya lleno los campos y hice la búsqueda prácticamente. Si se dieron cuenta, solo reutilicé el código y eso me facilitó el trabajo. Algo más que podemos hacer, esto de limpiar campos. Y simplemente llamo al método de limpiar aquí. Y ya tenemos programado eso. Entonces ya tenemos programado prácticamente el botón consultar, limpiar y nuevo. Nos faltan el de modificar, eliminar, buscar y PDF y generar el PDF. Pero recuérdense que modificar y eliminar está en función del botón consultar. Y de hecho buscar utiliza el mismo código de consultar. Entonces prácticamente nos faltan dos botones y crear el archivo PDF en pocas palabras. Vamos a hacer la prueba. Voy a ingresar de nuevo. Le doy a ingresar.
archivo, usuarios, ahí estamos. Si yo quiero hacer una consulta y no ingresé nada ahí, me va a decir que debo ingresar el ID. Entonces voy a buscar, por ejemplo, a Matías. Y aquí me debe llenar la información. Y ahí está, Matías Tuntun y la clave. Si se dan cuenta, ya tengo esta información. Ahora, ¿qué pasa? Como yo ya tengo esta información, entonces ya solo aplico o genero un método que se llame modificar usuario. Mando un update a la base de datos. Entonces lo que hago es que lleno la clase con esta información. Debo llenar la clase con la nueva información con la que yo modifique. Entonces, por ejemplo, aquí si yo le coloco Matías, qué sé yo, Fernando, por colocar un nombre. Entonces resulta que este Matías Fernando va a mandarme todos estos campos a la clase de usuarios y después el método update va a absorber esa información y va a enviar la consulta a la base de datos para hacer la modificación. Pero modificar y eliminar, recuerden, está en función de la consulta. Debo buscar el elemento que voy a eliminar. Entonces, como ustedes pueden observar, ya trabajamos con la tabla, ya nos funciona correctamente. También nos funciona lo de consultar o hacer búsquedas de acuerdo al ID. Ahora, pues para la próxima o el próximo video, solo me faltaría programar prácticamente el botón modificar, eliminar, buscar y generar el PDF. Muy bien, vamos a terminar ahí por hoy. Pasen feliz tarde.